Ya no había nada más que hacer, ya el conflicto estaba armado. Es decir, como causas teníamos las que hemos mencionado: la carrera armamentista, las ideas nacionalistas, las ganas, ¿no es cierto?, de los países por obtener más territorio. Eso se le llama el reparto de África y de Asia. Ya a eso le sumamos la muerte del archiduque Francisco Fernando. También podemos hablar del sistema de alianza. Recuerda que en esta guerra, ¿no es cierto?, por una parte estaba Inglaterra, Francia y Rusia, y en la otra parte del conflicto estaba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Entonces estaban armados los grupos para pelear, estaban dadas las condiciones, había un periodo de tensión. Por lo tanto, la muerte del archiduque Francisco Fernando se transformó, ¿no es cierto?, en el mejor pretexto para iniciar el conflicto rápidamente. Así se inicia entonces esto de lo que es la Primera Guerra Mundial, y parte con una de las etapas de este conflicto que se llama la Guerra de Movimiento. ¿Va a recibir este nombre, no es cierto?, o van a recibir este nombre todas aquellas operaciones que tienen lugar durante 1914, las cuales están centradas en los esfuerzos de Alemania por tratar de derrotar Francia. Hace un esfuerzo titánico Alemania, ¿no es cierto?, y invade Francia de manera muy rápida. En este conflicto también participa Rusia, ¿no es cierto?, y obviamente también van a tratar de los alemanes de atacar, ¿no es cierto?, todo lo que era a esa zona, ¿no es cierto?, de Europa, lo que es la zona oriental de Europa. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos. También en la literatura tú puedes encontrar esta guerra como la guerra relámpago en algunas partes, ¿no es cierto?, porque obviamente con la rapidez que los alemanes atacaron. Entonces, si tú ves, Alemania tiene dos flancos: ataca hacia occidente, donde está la frontera con Francia, pero también va a atacar hacia el sector oriental, que corresponde a la frontera, ¿no es cierto?, con Rusia. Por lo tanto, la guerra de movimiento son todos aquellos ataques realizados por Alemania desde el año 1914 en adelante. Durante un año aproximadamente se van a ir desarrollando conflictos denominados dentro de esta etapa de la guerra de movimiento. Sin embargo, hacia el año 1915 y 1916 se va a generar una etapa de la guerra que es muy particular. Los alemanes, que trataban de avanzar sobre el territorio francés, van a ser, ¿no es cierto?, contenidos ahí por las tropas francesas, y se van a quedar en una verdadera línea de trincheras. Esa línea de trincheras no es otra cosa que operaciones militares. Constantemente se empezaron a atacar alemanes y franceses, pero estaban metidos en verdaderas trincheras, socavones en el suelo, ¿no es cierto?, y obviamente ninguno de los dos bandos podía avanzar. Este fracaso, ¿no es cierto?, de lo que era la guerra relámpago, iniciada en 1914 por los alemanes, se dieron cuenta que no podían seguir avanzando. Por lo tanto, se genera esta estrategia denominada de frente estable, lo cual significó que los ejércitos establecieron grandes líneas, ¿no es cierto?, en varios kilómetros, desde el Mar del Norte prácticamente hasta Suiza, y obviamente fue una etapa muy desgastante de la guerra, porque al estar todas las tropas, o la gran mayoría de las tropas, dentro de verdaderas trincheras, una bomba en esos sectores significaba la muerte, ¿no es cierto?, o la amputación de alguna extremidad de muchos soldados. Por lo tanto, fue una época muy desgastante, de mucha tensión. Hacia el año 1917, y tan solo a 2 años que termine el conflicto, recuerda que la Primera Guerra Mundial se extiende desde 1914 a 1919, se va a producir, ¿no es cierto?, una situación de desmoralización. Es decir, las tropas, ¿no es cierto?, de los distintos países ya estaban bastante cansadas y desgastadas. Hacia 1917 también se va a producir la salida de la Unión Soviética del conflicto, la salida de Rusia del conflicto, que posteriormente se va a transformar, ¿no es cierto?, Rusia en lo que es la Unión Soviética. Hacia el 1917 se produce la Revolución Rusa y obliga a este país a salir del conflicto. En el momento en que sale este país del conflicto, ingresa Estados Unidos a apoyar al bloque de Francia e Inglaterra. Con el ingreso de Estados Unidos se va a producir, ¿no es cierto?, un desequilibrio total y absoluto de las fuerzas, lo que va a gatillar posteriormente en el triunfo inglés y francés y norteamericano sobre las fuerzas del debilitado Imperio Austrohúngaro y de Alemania. Pero ahí estamos ya en la etapa prácticamente final,
1917, a solo 2 años de que termine este conflicto. Es decir, si queremos hacer un resumen de las etapas, parte la Primera Guerra Mundial con la denominada Guerra de Movimientos, después se desarrolla la Guerra de Trincheras o Guerra de Posiciones, para terminar finalmente con lo que es la crisis de 1917, que es la etapa o la parte final de este conflicto.